no sé cuál es la función del librero. He sido el librero, bueno, aquí estamos en una librería. Una librería yo creo que es parecido a una editorial, en el sentido de un buen editor debe publicar aquello que le gusta. Manuel Borràs decía hace poco en El País, en una entradita, que un editor debe publicar aquello de lo que no se olvida. Un librero, su librería es, en parte, es su gusto, en parte, porque luego hay unos condicionantes económicos que esto lo alteran mucho. Pero si el editor tiene un catálogo que intenta hacer eso que les comentaba de Manuel, que hace Manuel Borràs, de editar lo que no olvida, un librero trata de construir su catálogo. Su catálogo son los libros que tiene la librería. Pero esto hay una serie de condicionantes económicos que lo alteran, como casi todas las profesiones, ¿no? Realmente el librero lo que hace, lo que debería hacer, es prescribir libros casi como un doctor. ¿Qué es lo que ocurre también? Que el librero muchas veces apenas tiene tiempo para leer, porque una librería, a la librería le acompaña una serie de trabajos físicos, burocráticos, que no tienen nada que ver con la lectura. Entonces hay una disparidad entre el imaginario, la idea que se tiene de lo que es una librería y luego lo que realmente es una librería. Es verdad que luego los libreros comparten emociones, sensaciones, gustos, puntos de vista con los clientes que pasan por la librería, y eso son hilos de los que tirar. Y cuando un lector le dice a su librero, oye, pues ya tiene como un mapa mental, ¿no? Y sabe un poco lo que podría interesarle. O sea que un librero también podría ser una especie de adivino, ¿no? Algo así. Porque realmente los libreros, hay libreros que son grandes lectores, yo los he conocido, y hay otros libreros que lo único que leen son facturas. ¿Por qué lee? Por necesidad, porque posiblemente a leer es a lo que más tiempo le dedico en mi vida, porque me ayuda, porque me refugio en la lectura, porque todo lo que no sabía lo he aprendido, no todo, pero gran parte de las cosas que no sabía las he aprendido en los libros. Otra gran parte de las cosas que no sabía las he aprendido pidiendo, no las aprendemos todo. Pero los libros siempre te recuerdan que te quedan todavía más cosas por saber. Me han enseñado a disfrutar de la calma, a comprender la lentitud, me han enseñado a recordar el tiempo de las palabras, porque las palabras todas están hechas en profundidad. Las palabras son lo que pone en el texto y toda la historia que conllevan, ¿no? Las palabras no son solo significados, sino que están hechas de sentido. Una palabra detrás de otra no es la suma de los significados de esas palabras, sino que es un sentido que se prolonga en la historia de la humanidad. Y eso te lo dan los libros, o te puedes acercar a eso. ¿Te lo dan los libros o la forma de leerlos? Bueno, claro, la lectura también es una mecánica, ¿no? Que la vas ajustando. Hay libros con los que te enfrentas y dices, pero si no entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues es que hay que volver a leer. Y la lectura, ese uso de la lectura la va limpiando asperezas, y las ideas se van mostrando con más claridad. Yo hace poco leí un libro que me gustó, que me ha gustado muchísimo. Es un librito muy breve de Julián Rodríguez que se titula Santo yo te pinté. Y cuando yo terminé de leer ese librito, que tiene 60 páginas,
yo lo terminé y dije, ¿y aquí qué ha pasado? Si no me he enterado de nada. No sabía qué había pasado. Reconocía la voz narrativa, pero no sabía qué había ocurrido en el libro. Bueno, pues ahí la lectura te dice, bueno, pues tienes que volver a empezar y volver a leer este texto, ¿no? Y resulta que es que necesitaba una segunda lectura. Hace poco leía a un escritor inglés, a Cyril Connolly, que hablaba de la diferencia. Él es en un libro escrito, un libro con muchísimos años ya encima, ¿no? No voy a dar pistas, pero... y habla de la diferencia entre la literatura y el periodismo. Y él dice que, y él está hablando del momento en que la literatura empieza a convertirse en periodismo. Y para él la diferencia es simplemente que la literatura se puede leer 2 veces y el periodismo no. Y en ese momento, y él dice, y por eso la poesía está desapareciendo. Porque ¿quién está dispuesto a leer tantas veces un poema? Y recuerda a Henry James. Entonces es un libro donde critica un estilo que él llama mandarín, ¿no? Que es el estilo más recargado, la prosa más recargada, más barroca. Y él dice que Henry James es un escritor que no supo incorporarse a la modernidad, pero y él da una razón sociológica. Sus novelas se publicaban para ser leídas en grupo, para ser leídas y releídas. En el momento en que esa costumbre desaparece, ese tipo de escritura deja de ser necesario. Pero bueno, yo sigo pensando que la literatura muchas veces agradece la relectura. Cuando tienes que escribir para un medio sobre un libro, aunque no quieras, aunque hay algo, hay un nivel de exigencia que tiene que ver con tu propia profesionalidad, ¿no? O sea, tú lo quieres hacer, hacerlo lo mejor posible. Y entonces tú focalizas más tu atención. Esto es hipotético. O sea, tomas nota de ideas que no quieres que se te escapen. A lo mejor cuando lees normalmente estas ideas, pues te fías más de ellas, ¿no? Pero si no, anotas, ¿no? O sea, conviertes la lectura también en escritura, que es un paso sustancial. Pero vamos, yo los libros, cuando leo habitualmente, los estropeo bastante. Para reseñas y para no reseñas. Como me comentaste algo de esto, me gustaría escribir una reseña sobre un libro de... Hay una entrada en el post que tienes, que estás en casa de tus padres, y estás mirando libros antiguos, entonces te das cuenta de que los tienes muy marcados, con subrayados, con asteriscos, con hojas dobladas. Y a mí me interesa saber si cuando haces eso en un libro, tiene distintos niveles de interés. Si eso viene un subrayado que un asterisco, o doblar la página, ese tipo de marcas que tú haces, si tienen distinto valor. Hombre, esto lo hago en los libros que me gustan. A veces hay un libro que acudo a él y digo, ostras, ¿qué pasó con este libro? Que no pone nada, ¿no? O sea, pues que no me gustó nada, qué desastre, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero sí, bueno, ahora me estoy leyendo un libro de Pablo López. Y este libro, la verdad es que me está gustando mucho, me interesa mucho y ya no sé qué hacer, porque claro, esta ya las marcas así son como de mucho interés, pero también está subrayado. Marca más grande, doblado más grande es más importante que doblado más pequeño. Exacto. Y luego hay, a veces está doblado más grande y hay con marcas laterales, con asteriscos. Aquí hay 2 marcas laterales, o sea que esto yo no lo sabría explicar por qué es. Pero yo sí que me entero y lo entiendo bien. Fíjate, el blog nació, a mí me pidieron un par de reseñas, bueno, una reseña para Heraldo sobre unos premios Hyperion. Yo hice la reseña
envié la reseña y la reseña no salió, ¿no? Bueno, pues no, bueno, no sale, pues no sale. Pero yo dije, ¿y ahora qué? Perdona, ¿qué es peor, que no salga o que salga modificado? Bueno, no, a ver... ¿Qué está pasando? Sí, pero el periodismo es así. En una revista de libros de tirada nacional, bueno, me encargaron un artículo sobre un libro de Vicente Luis Mora, un ensayo, Pasadizos. Y bueno, pues yo encantado de la vida. Hice la reseña, además, bueno, a mí me hacía ilusión, aunque tenía ciertos problemas porque el libro, bueno, pero esa es otra historia. Pero el libro era interesante, la verdad es que es muy interesante. Lo había editado Páginas de Espuma, a Juan Casamayor lo conozco y me parece un tipo también con un valor muy importante, que hace las cosas muy bien. Y yo hice la reseña y envié la reseña y me dijeron que todo ok, vale, perfecto. Se publicó y se publicó mutilada, bueno, mutilada, no, recortada, o sea, como ocurre en el periodismo, pero una barbaridad. Digo, bueno, pues yo les escribí, digo, no pasa nada, pero me lo podíais haber dicho, no me lo des, no pasa tampoco nada, porque... Y yo pensaba que en la web, en la edición de la web, que es posterior, iba a salir bien. Bueno, bien, con el texto. Y volvió a salir recortado y tal. Pero bueno, lo entiendo, esto es así, o sea, que tampoco... Y además, no hay que darse el prurito de nada. Yo recuerdo con Sergio Algora que coincidí varias veces cuando yo vivía en Madrid y él iba por Madrid, me llamaba y nos íbamos de fiesta alguna vez y tal, y él, yo siempre recordaré que decía que no hay que darse nunca decía el pisto de tontolaba de la estrella de rock and roll, ¿no? Pues eso, que la escritura es lo mismo, que todos escribimos bastante regular tirando a mal, ¿sí? ¿Qué necesitamos para que un texto sea poético? Pues ahora, simplemente que tú lo llames poético. Eso es la poesía ahora. Pero eso no es bajar mucho el... No sé el qué. Luego ya, quien lee el texto decide dónde está ese texto. Pero ahora, la lírica era una convención más. Entonces se reconocía lo poético como lírico. Por ejemplo, lee lírico, que esté escrito en verso. Bueno, pues eso es otra convención que también se rebate. La poesía ahora se extiende por cualquier manifestación. Hace poco, y esto también lo comenté en el blog porque me gustó mucho, estuvieron los del programa de radio Sopa de Poetes, que es un programa de radio en el Prat, Radio del Prat. Los invitó Nacho Escuin en el ciclo que dirigí en la universidad, en este jueves poesía. Y Óscar Solsona, uno de los integrantes de Sopa de Poetes, puso un ejemplo de cómo entienden la poesía. Y habló de una cita que había hecho Chantal Maillard, que es una poeta con una vinculación con India muy acusada, con cierta tradición mística. También es una poeta de mucho rigor filosófico. Tiene un libro que yo recomiendo, vamos, como uno de los mejores libros escritos en castellano de poesía de los últimos 10 años, que se titula Matar a Platón. Bueno, pues Chantal Maillard les puso el ejemplo en la radio de que la poesía era como un pajarillo que está bebiendo agua, bebe agua, levanta la cabeza y el pico, ese agua se digiere. Y eso es la poesía. La poesía en el momento deja de ser agua, forma parte de nosotros. Eso pasa también con la novela. Sí. Sin embargo, por eso, pero cada uno de nosotros llamamos a lo poético poesía. La poesía, su naturaleza resbaladiza.